Sí, sí. Sí, creo que ya No, estamos en sí, vivo. sí. Hoy con un invitado muy especial, con Ramón Toni, desde Ya estamos. Italia. Agradecerle a Ramón Toni por aceptar la invitación que le hicimos en el programa. Y bueno, nada, bienvenido Ramón, ¿cómo estás? Bueno, un gran saludo para ustedes, para toda la gente que nos sigue y contento, ¿no? De poder conversar con ustedes un poco de fútbol. Ya aquí recibiendo un poquitico las embestidas del frío, ha comenzado a pegarnos un poquito también en el organismo, pero ahí vamos, poco a poco nos vamos acostumbrando, ¿no? Así es, ¿qué tal César? Bienvenido, buenas tardes, allá en Venezuela. Bueno, sí, buenas tardes aquí en Venezuela, en Caracas, con un día muy lluvioso. Saludos a Leonardo Manosalva desde Valencia, a Ramón Toni de Italia. Gracias a Ramón por aceptar la invitación, gran locutor, comentarista de fútbol, de ciclismo en distintas emisoras. Y estuvo en FM Center con Quique Rosales, también en muchos mundiales y Eurocopa, Ramón. Así que vamos a analizar lo que nos gusta, la vino tinto y de lo que fue el juego de ayer. Exacto, Sí, César. bueno, Dime, Ramón. no, iba a decir que lógicamente ya hablar casi 24 horas después, uno en frío analiza algunas cosas que quizá con el calor del partido, el hecho de que sea la vino tinto y que uno pues tiene su corazoncito también, a veces hay cosas que en el momento por la pasión, la emoción se escapan, pero después se van analizando un poquitico más en frío. Sí, sí, un partido que nos deja muchas. Nos dejó un partido que podemos hablar de dos tiempos, el primero y el segundo. 60 minutos de la Claro, Vinotinto que dos para partidos mí, totalmente diferentes. exacto, dos tiempos totalmente distintos. Primer tiempo, una selección que a mi modo de ver el fútbol, me sorprendió. Jamás pensé que Venezuela se le fuese a parar a Brasil, a la pentacampeona del mundo, como se le paró y como se le jugó. Un Peñaranda, un Soteldo y un Eric Ramírez que para mí fueron los mejores en cancha. Esos puntitos los Sí, quería mira, comentar, Ramón. Y ya luego el segundo, pues no, no, bueno, lo hablamos perfecto. ahora. Sí, mira, fíjate que hay que darle ciertas lecturas a esto, los seleccionadores nacionales, dependiendo de los jugadores con los que puedan contar, estamos claros que la Vinotinto pues tiene unas ausencias que contrario a lo que algunos escriben, porque también vamos a estar claros que en Venezuela que somos un país que no somos futbolísticos o futbolistas por excelencia, la Vinotinto es la única porque los equipos no lo han logrado, ¿no? Sino a nivel regional, pero a nivel nacional, la Vinotinto es el único equipo, el único grupo que realmente reúne al país y en el fútbol pues todos nos sentimos con la libertad de decir cosas y de opinar y entonces hay algunos que se atreven a decir que Rondón y José Martínez no hacen falta, que Osorio no hace falta, una cosa totalmente descabellada, porque son, por ejemplo, ayer a Brasil se le notó la ausencia de Casemiro, eso no lo vamos a ocultar, quizás como hubiese sido Brasil ayer con Casemiro y si Venezuela hubiese podido hacer el partido que hizo. Entonces, estas cosas en el fútbol, a veces una pieza, que ya hablaremos del segundo tiempo, para la entrada de Rafinha cambió todo el partido en Brasil. Entonces, estas cosas, por Venezuela, me parece que Leo González tuvo una muy buena con el tema de Soteldo y de Machís, de dejarlos jugar libres. No les quitó con eso responsabilidad, pero sí les dio el escenario para que pudiesen colocar su talento, especialmente Soteldo, que yo que estaba viéndolo por la televisión, los narradores de la televisión estaban embelesados con lo que hacía Soteldo cada vez que el chiquitico agarraba la pelota, decían, désela a él, Claro. porque realmente Soteldo ayer pudo demostrar su gran capacidad. Ahora, esto también hay que verlo, hay que tocarlo con tijeras y bisturí. Venezuela creo que le hizo un muy buen primer tiempo a Brasil, no solo por el marcador, sino porque a Brasil le costó hacer lo que normalmente nos tiene acostumbrados, de arrinconar al rival, de meterlo en su arco, de llegar 5 o 6 veces, que el arquero sea figura. Y resulta que tú revisas el segundo tiempo, Brasil tuvo realmente claras de gol 2, especialmente aquella de los dos rebotes con Ferraresi y el palo. Pero del resto fue un equipo que en la mitad no sabía qué hacer, incluso cuando tenía la pelota, porque yo creo que sí le faltó ese hombre de calma ante una Vinotinto que lo presionó, que tuvo jugadores con mucha movilidad. Incluso yo tenía mis dudas con Tomás, porque Tomás viene jugando muy poco en el Torino. Incluso hay partidos que los ve totalmente desde el banco, y yo hacía referencia de la jornada del mes anterior, donde esa doble amarilla de Tomás fue precisamente porque no estaba con el ritmo. No viene jugando prácticamente en el Torino, y ayer hizo un partido eh, casi perfecto hasta que estuvo en la cancha, lógicamente con el respaldo de un Brujo Martínez que poco a poco está mostrando su capacidad y que va creciendo partido a partido.
Entonces se combinaron varias cosas, especialmente después del gol, que fue bastante temprano. Se conjugaron la serenidad de Tomás, el talento después de Ronald para hacer la habilitación para Soteldo. Después Soteldo se encargó de hacer todo, que lógicamente en los récords aparecerá que el gol es de Eric Ramírez, pero quizás si el gol es de Soteldo por la genialidad que tuvo, y que tanto por izquierda como por derecha, me parece que a los laterales de Brasil los tenía locos, porque tanto Danilo como Aranda prácticamente no subieron, y Brasil depende normalmente de sus laterales. No, sí, Ramón, me sorprendió mucho, y yo pienso que Leonardo González, fiel a su estilo de juego, se la jugó con la de él, pues. Él dijo, me la voy a jugar con la mía, y siguió jugando con su fútbol ofensivo. Me sorprendió mucho el planteamiento, y sobre todo en los primeros minutos dije, pero Brasil se nos va a venir encima. Y no, o sea, hizo algo muy inteligente, o sea, empezó a cubrir espacios, a cortar circuitos. Brasil llegaba hasta el último cuarto de cancha, de ahí no podía pasar, se le acaban las ideas. No, y después lo desarticuló totalmente, sí. Y después venían los balones rápidos, en contragolpe, y siempre agarrar mal parado a Brasil. O sea, por las bandas Machís y Soteldo, sobre todo Soteldo, fue un dolor de cabeza para los defensas brasileños. Y fue un primer tiempo muy inteligente, pero hay un trabajo que no se nota mucho, y es el que tú estás diciendo que la gente no lo ve, que fue el de Tomás Rincón y el Brujo. O sea, hicieron un trabajo de despliegue, de cortar balón, de mucho roce, para poder que los jugadores brasileños, mediocampistas y los delanteros, se desgastaran hasta ahí, sobre todo en la contención. Sí, César, y que no se nos olvide algo, César Toni, no se nos olvide algo, lo vuelvo y lo repito, Machís por un lado y Peñaranda por el otro, el juego de sacrificio que tuvieron los dos, o que cada uno tuvo dentro del partido, fue increíble. Peñaranda bajaba y subía, el desgaste que hizo fue brutal, igual Machís. Por momentos yo pensé que Machís no estaba jugando en el primer tiempo, en los primeros minutos, y veía... Cuando veo la toma así al lejana, y veía que estaba ayudando, respaldando al compañero que estaba por banda. O sea, fue un trabajo de todos, de todo el equipo, como tal, en el primer tiempo. Fíjate que precisamente ahí está el detalle de por qué los laterales de Brasil ayer no pudieron acompañar, por lo menos hasta que se les comenzó a acomodar el partido, porque por esas bandas Peñaranda normalmente estaba pegado ahí, y era muy difícil superarlo, y lo mismo con Machís, para que Soteldo pudiese estar muy libre y saliera por el centro, por la derecha, por la izquierda. Pero hay algo que incluso a mí me generó dudas cuando vi la alineación, y ustedes pues tendrán su punto de vista, cuando vi a Mejías con Ferraresi, porque Mejías, que es un jugador que lo conocemos desde las categorías inferiores, pero también no tiene muchos minutos de juego, juega raticos, y resulta que se entendió a las mil maravillas con Ferraresi. Fue muy poco lo que Brasil pudo generar en ese primer tiempo, hasta que después... Estamos claros que por un lado las lesiones y los cambios que quizás no entraron tan enchufados como los que estaban, ya cambió el escenario de Brasil. Miren que ustedes nombran lo de Leo. A mí me gustó lo que hizo Leo, porque ¿qué puede pasar con Brasil? Perder. O sea, eso no es novedad. Entonces hay que atreverse, que incluso cuando leo detenidamente todo lo que escribe Richard Páez, con quien comparto normalmente más del 90% de lo que él dice, es atreverse, decirle a Brasil: sí, nos faltan algunas piezas, pero los que estamos aquí sabemos jugar al fútbol, y eso creo que sorprendió un poco a Tite y sus muchachos, y Leo se atrevió, quizá en su conciencia, igualmente pensando en cualquier momento nos hacen 3 o 4, claro. Pero hasta que pudo, que ese es otro tema, es ese espacio que tiene el futbolista venezolano, que para mí no está para 90 minutos, normalmente ya en el minuto 60, tanto la selección como los equipos venezolanos empiezan a sufrir. O sufren arrancando el partido, o sufren en esa transición de los 60 minutos. Yo incluso recuerdo cuando César Farías en una oportunidad comentó que el jugador venezolano, precisamente, él lo dijo, que estaba para 60 minutos, le cayeron con todo, pero realmente tiene mucha razón. La parte física te termina dominando la mente también. Y entonces donde empiezan los malos movimientos. Yo no creo en desconcentración, porque la desconcentración para mí en un profesional no puede existir, sea jugando fútbol, sea médico, sea abogado, como un abogado que esté en un juicio y se le olvidó el artículo 85 en el momento que lo va a mencionar. Entonces, eso no es distracción, eso es otra cosa. Para mí sí, el agotamiento físico termina dominando el pensamiento, y por ahí entonces, no sé si ustedes lo vieron y espero su opinión, un momento que ese orden que tuvo Venezuela en el primer tiempo, cuando Brasil empezó a agarrar la pelota, en el segundo tiempo
había jugadores venezolanos que no sabían por dónde corrían. Y eso fue lo que pasó después en la segunda parte. Claro, y tocaste un tema muy importante al principio también, Ramón Tony. Cuando comenzamos el programa, la ausencia de Rondón, la ausencia de esos jugadores que dicen que no nos hacen falta, que es totalmente falso. Para mí, esos jugadores no tenemos ni más ni menos, somos los que somos y estamos los que estamos. Y a la selección no ha ganado nada, absolutamente nada. Y Rondón es Rondón, vaya donde vaya, tenga la edad que tenga. Rincón es Rincón, vaya donde vaya y tenga lo que tenga. ¿Sí me entiendes? O sea, al momento No, de hacer claro. los cambios, Leo González, para refrescar sus líneas, que lo veo bien, los jugadores Era que lógico entraron, que los se hace. jugadores que entraron de cierta manera no entraron enchufados en el partido. Sí, Y fíjate que hay algo que es lógico. Ningún técnico, que eso también está en las normas del fútbol, ningún técnico va a hacer cambios para perder. Eso no pasa por la cabeza de nadie. Exacto. Cuando hace cambios es por lo que pasó ayer que en Venezuela, lo de Mejías, que después apareció Chancellor, la lesión de Mejías, que ojalá se recupere pronto. Después lo del Brujo, Tomás, que también tuvo una jugada donde quedó un poquitico resentido. Las lesiones de esos jugadores no, o sea, no fueron sustituidas, no porque Leo no lo pensara, él colocó los jugadores que ya podían hacer el trabajo y no lo hicieron. Ahí se perdió la media cancha y definitivamente después se vino la avalancha brasileña, ¿no? Que también hay que hablar un poquito del tema de los goles, pero para mí estuvo clave esas lesiones, que también las lesiones son motivadas a los pocos minutos que esos jugadores en este momento tienen. Claro, lo de Mejía fue otra cosa, fue la fractura, fue un problema en el codo, una caída. Sí, pero por ejemplo lo del Brujo, que últimamente había estado suspendido, lo de Tomás, que no está jugando, es lo que viene a producir en un partido de tanta exigencia, porque no hay duda que jugar con Brasil es el partido de más exigencia que puede haber en el mundo. Les pasó factura y después no hubo en la entrada de los jugadores ninguno que tomara la batuta de la misma manera. No, y Ramón, hay algo importante que se está logrando y que está asentando Leo González. Se está logrando, a pesar de que Ferraresi no ha tenido un compañero, porque siempre se ha lesionado el compañero que ha tenido, sí, pero por izquierda González y por derecha Ronald Hernández se establecen como unos laterales fiables para, sí, la defensa. Y Ferraresi está, sí, pero volando. Lo otro también que quería acotar es el tema de las lesiones. Las lesiones condicionan el juego, porque estoy casi seguro que si el Brujo ni Tomás se resienten en el minuto 65 y el 70, él los trata de aguantar, sí, lo más que pueda y quema los cambios, claro, para quemar tiempo. Y otra hubiera sido la historia. Obviamente, lo que estoy diciendo, Tomás y el Brujo estaban haciendo un filtro muy grande en primera línea de volantes. Al irse ellos, se abre un boquete grande que Brasil lo explota. Por eso es que Titi hace cambios ofensivos y de jugadores rápidos, porque entiende y lee bien el juego. Y ahí, al perder la media cancha, es como perder la guerra. Pierdo mi bastión, claro, y tengo al enemigo en la casa. El medio campo es el equilibrio de cualquier partido. Ahí tú lo ganas o lo pierdes. Hay técnicos que dicen que los partidos se ganan o se pierden en el área, ¿no? Para mí el área ya es una... que tú llegues a pisar el área depende del trabajo de tus mediocampistas. Y que a ti te ataquen también depende de tus mediocampistas. Para mí ese es el punto clave en un partido, y por ahí Venezuela perdió la manija, y entonces Petité, que no es ningún tonto, bueno, primero Rafinha, después Vinicio, Anthony, comienza a colocar jugadores de mucha velocidad que estaban frescos, y por ahí después se vino ya el inconveniente para esos goles que fueron llegando a cuentagotas, pero terminaron de romper ese sueño, esa ilusión que se estaba dando en el partido. También quería preguntarte algo, y es una duda que tengo yo personalmente. Sergio Córdoba, por lo menos tocando el tema de Sergio Córdoba, pienso que sí, ha recibido bastantes oportunidades y al final no termina de responderle ni a este técnico ni a los anteriores que le han dado esa oportunidad de que sea o titular o entre de recambio, pero no sé qué pasa ahí, Ramón, no sé qué me puedes decir al respecto de Sergio Córdoba. Mira, Leo, comparto contigo absolutamente. Incluso hoy, en horas del día, estaba pensando en eso. Córdoba, después de lo que hizo con la sub-20, pero cada vez que ha tenido una oportunidad con la de mayores, le ha pesado mucho. Sí. Yo ayer, después, durante el partido, yo analizaba por qué Córdoba y no Aristigueta, pero después lo entendí. Lo que quería seguir haciendo Leo era el desborde por la raya, que con Aristigueta no lo iba a ganar. Aristigueta es un hombre de área. Entonces, coloca a Córdoba, lamentablemente no cumplió con las expectativas, no fue el aporte, y ya por ahí
¿qué pasaba? Que ya se empezó a perder esa inquietud que tenía Arana, el lateral, Aranda, que empezó a subir, empezó a acercarse más a los volantes, y por ahí también hubo un desfase total en la selección. Tuvo Ronald que multiplicarse, no había tampoco las coberturas ni con Junior Moreno ni con el resto de volantes, entonces por ahí ya era un indicativo de que el partido poco a poco se iba a ir inclinando a Brasil. Sí, pienso que Sergio Córdoba pesa mucho lo que dice Ramón, o sea, no es titular con el equipo y está en otro nivel que no está para selección, pues, o sea, puede estar jugando en Alemania, pero no está en un nivel para estar en selección, o sea, lo colocaron de punta, no funcionó de punta, lo pusieron con 2 delanteros, o sea, con otro compañero, tampoco funcionó. También el área. Lo retrasan para que desborde, porque por lo rápido que es, entre comillas, y no hizo nada, porque, o sea, y no es por desmeritar al jugador, pero no hizo el trabajo que tenía que hacer, que venían haciendo los compañeros, que era desbordar para que los laterales no subieran, o si no, ayudar en el trabajo de defensa. O sea, al final lució perdido. Tuvo una o dos jugadas que tenía ahí. Ajá, dime, Ramón, dime. No, ahí tenía esa responsabilidad. Tú creo que vas a hablar una jugada que después de varios toques le quedó para pegarle al arco y la tiró para el lateral. No sé ni cómo le pegó. Tuvo una o dos jugadas o sea, dos jugadas puntuales y otra que pecó de individualista, quería amarrar mucho el balón. O sea, no sé, pero bueno, lo que tú dices, Aristigueta, o por qué no Hurtado también, que también no sé. Sí. Lo que pasa es que de ellos tres, para mí, de los tres, entre Aristigueta, Hurtado y Córdoba, yo sí tengo que hablar de jerarquía y de lo que significa en la cancha, yo me inclinaría por el Colorado, porque vamos a estar claros. Claro. Hurtado también juega a raticos, y entonces cuando entra Hurtado normalmente comete faltas, hablo con la selección, porque con su equipo entra unos minutos y a veces resuelve, pero para mí la inactividad de algunos jugadores le pesa mucho cuando están jugando con la selección nacional. Sí, recuerda también que Aristigueta también venía de una lesión, que se estaba recuperando hasta hace poco. De una operación, una operación en el pómulo. Sí. De hecho, a él lo llamaron y tenía la mascarilla aquí en la cara y después, creo que fue cuando se cayó Tomás Rincón que lo manda a sentar, pero él iba a refrescar a Eric Ramírez que ya estaba desgastado y lo llamó y tenía la mascarilla y todo para entrar, pero ¿cómo es eso? Las lesiones hace que cambie todo el plano que tenía el técnico. Otra cosa que quería resaltar, Eric Ramírez. Eric Ramírez se consolida como un gran delantero de cambio generacional para la selección. Otro punto para Leo González que se la juega, que Peseiro no lo había tomado mucho en cuenta. Lo pedimos mucho en la Copa América, muchísimo lo pedimos en la Copa América. Ahora, fíjate que hay una situación que entonces condiciona algunas cosas, en esto tenemos que estar claros. Esa misma situación de la selección nacional, de que está un técnico, no le pagan, se va, después nombran a Leo y en vez de terminar de decirle que se quede con ese mote de interino, ¿verdad? Él tampoco se siente cómodo. Entonces, está claro, y las declaraciones de él fueron lo más sensato que puede haber. Está bueno ya que sigan diciendo el interino, déjenlo y se acabó. Claro. Porque van a buscar a un técnico extranjero cuando ya la selección ya no tiene nada que buscar y que el técnico que llegue va a empezar un proyecto ya para el 2026. ¿Cuántos procesos mundialistas tenemos que la ilusión y después, no, ahora vamos dentro de 4 años y se vuelve lo mismo, se empiezan a romper los ciclos y entonces ya volver a empezar de cero. Estamos de acuerdo, dejen terminar el proceso y ya está. ¿Por qué le dan una palabra de interino a Leo González? Sí. Déjenlo terminar los partidos que quedan, que termine ya lo que queda de eliminatorias. ¿Por qué se pueden inventar darle esa palabrita de interino y dejarlo ya terminar de trabajar? ¿Qué técnico va a venir a Venezuela a dirigir la selección para venir a dirigir 2, 3, 4 partidos que es lo que quedan de eliminatorias? ¿Qué técnico va a venir? Sí. No, por eso. Lo que pasa es que hay varios que están como estuviesen en campaña electoral, ¿no? Yo me río mucho porque yo tengo amigos, colegas que empiezan a promocionar técnicos en los equipos, empiezan a promocionar jugadores. A mí nunca me dio por eso porque yo no soy empresario. Entonces, que si tiene que venir que tiene que venir el otro, hay unos que ni siquiera los han llamado y ya los ponen en la palestra. Pero ese es como un hobby, ¿no? Un hobby que le da a muchos de los colegas, cuando yo creo que lo ideal sería que Leo ya termine. Es Leo, podrían haber nombrado a otro, pero que al que nombraran se quedara definitivamente. Eso también de que el técnico está con el Lara, está con la selección. O es una cosa o es la otra. Correcto. O sea, eso pasa en Venezuela dentro del mismo desastre que hay en la federación.
Exacto. Sí. Es que Mire, Ramón, lo hablamos hace un tiempo, César. De hecho, nosotros queríamos que el técnico fuese por cartel, por Daniel Farías. nombre, por renombre. Siempre quisimos que Sí, fuese Daniel Farías. Pero bueno, estaba en la carpeta, ¿no? Estaba Daniel Farías y Leo González. Al final se sí, decantó por Leo González porque seguramente Daniel Farías le diría, pues aquí especulando, ¿no? Diría, no, si es de interino, pues no voy. sí. Yo si me voy me dedico a la selección. Pero no puedo estar en los dos lados, ¿no? Claro, él Que puede ser una opción, tiene un poco Ramón. más de recorrido. Él tiene más recorrido y quizás se atrevió a eso, mientras que Leo, vamos a estar claros, Leo ha Son demostrado amigos. en el fútbol venezolano que es un técnico ganador, pero dijo, voy a aprovechar esta oportunidad y eso no se le puede negar. Pero no pueden estar con esto. Ahora terminan estas 3 fechas con Leo interino y en enero vuelven a decir que va a dirigir las fechas de marzo. Y ahí lo van a ir llevando hasta el final. Claro. Y entonces sí. él tampoco No, puede, Pero él no puede hablar de proyecto. Él no puede hablar de no. proyecto porque él está trabajando en base a cada fecha. Y ya estamos hablando estamos viviendo una inestabilidad dentro de la misma tanto en la federación Sí, como en la selección nacional. Porque no claro. sabemos el técnico que va a venir a dirigir porque la selección, según la federación, perdón, según la federación, ya tenía al técnico, Sí, tenía dos, tres técnicos en carpeta. Que los sí, colegas estos que a los que tú nombras o a los que tú dices, esos colegas que les gusta jugar a quién va a venir a dirigir, pues estaba Pinto, Peckerman y otros tantos más que sí, estaban en la unos lista, hasta cuantos. un argentino. sí. Sí, No, no, porque hay que decir, dime, Ed. No, Ramón, que, mire, de todos los invitados que hemos tenido, Ramón, todos coincidimos en este tema. El técnico tiene que ser un técnico nacional. ¿Por qué tiene que ser un técnico nacional? Porque entiende la idiosincrasia de nuestra federación, porque hay que decirlo así, porque es muy atípica, y entiende la idiosincrasia de nuestro futbolista nacional. Por eso fue el éxito de Faría, de Richard, Páez, de Dudamel, ¿sí? Entonces, ¿por qué no jugársela con un técnico nacional? Quedan 6 partidos. Bueno, denle los 6 juegos a Leonardo. De hecho, ahorita en noviembre quedan 2 juegos más. Entonces van a seguir con el Sí, interinato y que por la esperanza mundialista. No, o sea, hay que no, apostar a lo que está haciendo González, al cambio generacional, darle oportunidad a esa generación sub-20, subcampeona, y a ese cambio generacional y sacarle provecho a esos jugadores ofensivos que están en un top. Soteldo, Savarino, Machís, Herrera, y sobre todo jugar a eso. Pero como en Venezuela sucede de todo, entonces, como usted dice, cualquier cosa se puede esperar. sí, mira, hay que sacar unas conclusiones. El fútbol venezolano es atípico, primero porque la federación es todavía no atípica. sabemos a qué juega. Sí, uno no sabe nunca cuál es el perfil de seleccionador que quiere la federación, porque si hacemos un balance, no hablemos de antes que los técnicos duraban una sola eliminatoria y chao, y era Moreno, y era Borrero, y era el Cata, y de ahí no salía nada de un proyecto porque de una vez lo liquidaban. Pero si hablamos de Pastoriza para acá, que es donde se habla que comenzó el cambio en el fútbol venezolano a nivel de selección, tú empiezas a hablar Pastoriza, Richard Páez, Farías, San Vicente, Dudamel, Peseiro y ahora Leo, y todos son del mismo perfil, todos ven el fútbol igual. Entonces, recuerdo que a veces los seleccionadores nacionales, con toda razón, quieren manejar todas las categorías para que se juegue de una misma manera. Pero es que el fútbol venezolano tiene a Richard, que tiene un perfil de fútbol, y cuando él se fue pusieron a Faría, que era totalmente diferente. Entonces, ¿cuál es el perfil que buscan para un seleccionador nacional? Yo, por ejemplo, y lo he dicho, lo he escrito en mis redes, cuando renunció Dudamel, a mí me gustó la idea, la idea de Richard Páez me gustaba en ese momento, de que podía llegar a comenzar a solucionar las cosas. No será lo de Páez, porque sabemos que Páez siempre tendrá muchos encontronazos y muchos choques con los dirigentes de la federación. Llega Peseiro. ¿Y qué pasa con Peseiro? Llega aparte, vamos a estar claros, llega en esta época de la pandemia que Peseiro, Muriño, como se hubiera llamado, hubiese sido lo mismo, porque no había más nada que hacer. Fechas suspendidas, jugadores que no pueden cumplir, él no podía trabajar porque el mismo tema de la pandemia, y le tocó pagarlo a él, como en su momento a Chita San Vicente le tocó pagar los platos rotos de las peleas de la federación con los jugadores. Entonces, ponen algunos chivos expiatorios, pero entonces uno dice, bueno, si Peseiro no estaba tan claro, yo jamás en mi vida, y estoy viendo fútbol desde muy pequeño, hace muchos años, había visto una demostración de aprecio y de agradecimiento de jugadores de la selección nacional hacia un técnico como lo hicieron con Peseiro. O sea, ni cuando se fue Richard, ni cuando se fue Farías,
solamente las demostraciones de afecto y de agradecimiento y de decir que habían aprendido mucho a pesar de las incomodidades fue con Peseiro. Entonces algo podía haber hecho, pero la situación de él era incómoda. Se fue y chao. Entonces, si nombran a Leo, es porque hay muchas vertientes, que Leo va porque es amigo del presidente de la federación, pero entonces buscaban era ese perfil de técnico, o fue por eso. Y no estoy hablando nada de Leo, estoy hablando de lo que hace la federación a veces para nombrar los seleccionadores nacionales. Entonces terminas llegando Leo, que me satisface mucho, me alegra por su trabajo con Pedrito, pero entonces todo el tiempo interino, o sea, esa parte es la que no tiene sentido, porque ahora termina la fecha, la próxima semana, otra vez se dedica al Deportivo Lara, y a esperar en febrero que digan, no vamos a ratificar a Leo otra vez por 3 partidos. O sea, eso es lo que, en lo particular, a mí me incomoda del tema de la federación, esté quien esté, porque el ente es la federación. Como se dice, los hombres van pasando, pero la federación, lamentablemente, como organismo que maneja el fútbol, siempre le caen este tipo de personajes que uno no sabe realmente a qué están jugando. No, y hay nuevas entes federativos, entre comillas, pero creo que mantenemos los mismos vicios de Esquivel, pero de otra forma. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, al final el fútbol no se maneja como con gerencia deportiva, sino se maneja con el criterio de yo pienso, yo creo, yo asumo que esto es lo que yo quiero para la selección, o sea, el yoísmo en vez del todo el plano grupal que es cuerpo técnico y jugadores. Es que fíjate que quizás nos hemos desviado un poquito y con Leo después vamos a tocar un poquito también lo del segundo tiempo, pero es que lo de la selección lo lleva a uno a hablar de ese problema, porque está el tema de los equipos, el problema de los equipos en primera, segunda, las deudas con jugadores y la licencia de clubes. ¿Qué pasa con la licencia de clubes? Que en todas partes se hace respetar y en Venezuela no. O que en Venezuela de los 20 equipos, 19 que hay en primera división debería, yo creo que si estiramos un poquito para que queden 10. Y en la segunda hay 20 y tantos, quizás sí para 5 o 6. Pero quieren mostrar con ese supuesto cantidad de que hay una masificación del fútbol en Venezuela. Sí lo hay, pero a nivel gerencial no. Entonces sucede eso. Van nuestros equipos a torneos internacionales y le pasa lo mismo que a la selección nacional. Igualito. Así se preparen, entrenen, hacen pretemporada. Pero hay algo, creo que Fecha Pela que escribió, nos está faltando siempre el medio para el Real. Siempre nos está faltando. Tal cual, Ramón, tal cual. Eso pasa mucho. Es que yo lo de los 20 equipos, así como hablamos con César la otra vez, como este torneo atípico que en mi vida había visto, que yo creo que ni en el barrio ninguno de nosotros jugamos en San Cristóbal, esos torneos de 4 rondas con 7 equipos en un grupo, o sea, una locura total. O sea, yo todavía no lo termino de entender. De hecho, creo que cuando íbamos en la segunda ronda, lo hablaba con César, y César, y esta, la segunda ronda y se termina, no, todavía quedan 2 más. ¿Cómo puede ser esto? De locura de federación. Pero bueno, Ramón, esto y más. Sí. Mira, fíjate que es que yo creo que el campeonato va a arrancar es ahora cuando arranquen los hexagonales. Exacto. Ese es el verdadero campeonato. Y no estoy desmeritando los sacrificios que hacen los demás, pero es que el fútbol no es de sacrificio, el fútbol es de tener la solvencia y la voluntad para manejar los equipos. No es porque yo tengo voluntad, nosotros 3 nos reunimos, tenemos unos platicas en el banco, vamos a sacar un equipo de fútbol. O sea, eso pasa en nuestra querida Venezuela. Equipos que no tienen tradición y salen hoy, mañana desaparecen. Y siempre con esa situación que no ha cambiado. Y tú dices de Esquivel, yo voy más atrás, porque bueno, lógicamente tengo unos añitos más. René Hemer era igual o peor, que fue el que antecedió a Esquivel. O sea, eso era el desorden más grande que podía haber en la Federación Venezolana de Fútbol. Y la selección, a veces lo reunían 2 días antes de viajar. Yo recuerdo una vez que la selección iba para un partido internacional y por casualidad yo iba con Quique Rosales a transmitir. Y cuando vimos la selección, ¿dónde está la selección? Estaba en el Hotel El Pinar, que está en El Paraíso, en un hotelcito que tiene media estrella. Ahí estaba la selección nacional. Pero ese era el que le convenía porque el dueño era amigo del presidente en ese momento y le hacía unas rebajas y los jugadores casi no durmieron en toda la noche entre todas las cosas que pasaban ahí. Y así se manejaba antes. Ahora por lo menos esa parte ha mejorado, pero sigue
faltando que la administración y la gerencia sea realmente como tiene que ser. Claro, y lo hablábamos con Patón González, también lo tuvimos en el programa, y Patón nos comentaba cosas como que cuando los convocaban a la selección, coño, nadie quería jugar con la selección porque no les pagaban, Ramón, querían que fueran de gratis. Claro, claro. O sea, le daban, nos decía el Patón, chamo, a nosotros nos daban los viáticos y de vaina. O sea, Sí, pues, es cierto, es cierto. o sea, estamos hablando A de veces se los quedaban debiendo, ¿no? ¿no? Y a veces se los quedaban debiendo igual, ¿no? Claro. Sí. Viáticos también. Sí. Ahora, No, y fíjate, entonces si volvemos, todo eso lleva a lo que pasa con la selección actual. Tenemos muy buenos jugadores. Yo no llegaría a llegar a maximizar que tenemos grandes jugadores. Tenemos buenos jugadores dentro del nivel que tiene el fútbol venezolano, porque igual los que están afuera se hicieron en el fútbol venezolano, con algunas excepciones a los que han, especialmente en la época de Farías, que reclutaron unos cuantos, pero todos han salido de los equipos venezolanos. Y entonces esa tara se lleva desde que están en el fútbol venezolano, y tú ves que de repente tenemos, por decir un número al azar, 50 jugadores en el extranjero, y de los 50 hay 47 que están en los equipos que están peleando la permanencia, empezando por ahí. Y hay 3 o 4 que están más o menos en la élite, los demás están peleando la permanencia o juegan 2 partidos al año. O sea, esa es la realidad en este momento, de muchas situaciones que después en la selección nacional terminan, lógicamente, vienen con un poco más de roce, pero si no tienen la actividad necesaria, pues ese es el problema que después se va a ir presentando en el terreno de juego. yo pienso, Ramón, lo que nos deja esta fecha con Leonardo es que al no tener un plan constituido, no tiene un grupo de trabajo completo. O sea, él tiene a Pedro Vera, que es su partner, pero no tiene un grupo completo que es su nutricionista, su preparador físico, su psicólogo, claro. Y esas cosas influyen, porque por eso es que César Farías se buscó a Bazán y se buscó a su psicólogo, porque aquí hay 2 problemas, un tema físico que afecta al psicológico y un tema psicológico que afecta al físico si queremos aguantar los partidos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y el ejemplo está en el partido de ayer, no porque se haya perdido con Brasil, sino cómo se perdió la lucidez que había y empezó a nublarse todo para después caer en lo mismo de siempre. Porque tú revisas, siendo muy puntual, antes del gol de Marquinhos, ya se veía lo que venía. La entrada de Rafinha, de Vinicius, ya empezó a arrinconarnos, ya no había la soltura de darle la pelota a Soteldo o a los que estaban por delante de la misma manera. Ya había más agotamiento porque ahí sí empezaron los venezolanos a correr detrás del balón. Y eso lógicamente va mermando. Y tú revisas el gol de Marquinhos, yo recuerdo en mis pocas pasantías en el fútbol más o menos organizado, que si hay una situación básica en el fútbol, que en un tiro de esquina, un tiro libre en mi contra, el centro delantero marca al central que va subiendo. ¿Y quién no sabe que Marquinhos va a ir a cabecear? Eso lo saben hasta mis nietos. ¿Quién no sabe que Thiago Silva o Marquinhos van a ir a cabecear una pelota centrada, y más cuando estaban perdiendo? Y Marquinhos pasó como Pedro por su casa, que si era uno que lo tenía que marcar, que si era el otro. Ahí está el desorden. Ya es todo el desorden, porque no se sabe a quién le dijeron marque a estos jugadores. Después el producto de la jugada del penalti, que para mí es claro, siempre estaban buscando las 5 patas al gato. El González lamentablemente va al balón, pero termina pegándole en el tobillo al jugador brasileño. Es penalti, no hay nada que discutir. Y ya el tercero que llega ya por ¿cómo se dice? Por descarte, ya por agotamiento. Ya no había más nada motivacionalmente en el partido. Pero esos detallitos pesan mucho. Porque, repito, ya el equipo estaba agotado mentalmente porque a Marquinhos lo dejaron cabecear solo. Sí, y Ramón, el segundo gol llega por un caos de la selección, porque la selección se había ido arriba de forma desordenada, o sea, no con el orden que había mostrado en el primer tiempo, y pasó lo que siempre ha pasado, los agarraron mal parados, y en ese mal parado llega la jugada que tapa a Graterol, deja el balón en el área y viene el penal, pero el penal llega por un caos del desorden que ya vivía la selección en ese momento. Sí, ya eran irreconocibles. Parecía que ya los que habían estado en el primer tiempo no había ninguno. Por eso se lo dije hace rato, el equipo se empezó a desordenar, corrían para arriba, para abajo, sin posiciones fijas en cuanto a planteamiento táctico,
y ahí vino lo que terminó pasando y que era de esperarse. Brasil no se iba a quedar con eso. Y el técnico quiso compensarlo refrescando un poco la cancha, los que veía más cansados Sí. pero tristemente, pues no entraron como debían entrar, no estaban enchufados, pues. No sé si poner un poco de broma, los que entraron parecían que estaban más cansados que los que salieron. Claro, Ramón, o sea, yo por lo Sí, menos sí. veía a Córdoba, al Mago también que entró, ¿no? El Mago jugó, ¿no? El churquito este. No, Castillo, Edson Castillo No, entró Castillo, entró Junior Moreno también. y Córdoba Y Chancellor, Castillo. claro. Y Chancellor, pero Chancellor recién arrancó el segundo tiempo Sí. por la lesión de Mejía, ¿no? Fueron los cuatro campeones. Ramón, ¿cómo ves el partido de pasado mañana contra Ecuador? O sea, ya pasó Brasil, con Brasil se quiso hacer la heroica, pero no se pudo. Nos quedamos con ese primer tiempo. Yo pienso que contra Ecuador, a pesar del buen nivel que lo ha puesto Alfaro, se puede sacar buenos resultados en casa si se juega como el primer tiempo, con orden, disciplina. No sé cómo lo ves tú. Mira, yo lo veo de la siguiente manera. Lógicamente, cuando los jugadores nuestros ven a Brasil enfrente, es Brasil. Ya contra otras selecciones, ese atrevimiento que tuvieron ayer en el primer tiempo es más frecuente. No te estoy diciendo que Ecuador ya se le ganó, porque Ecuador por algo está como está en la tabla de posiciones. Viene siendo una gran eliminatoria. Y después hay que ir a cerrar con Chile por el momento, que sí anda muy mal, pero en su campo son capaces de cualquier cosa. Yo no sé si lo que voy a decir va a sonar crudo, porque a veces es mejor quitarse, no vender humo. La selección está para ganar uno que otro partido y perder los demás. Esa ilusión que algunos están diciendo, ¿no? Que le ganamos a este y cuadramos con este, vamos al Mundial. Para mí, ya Qatar, desde las fechas pasadas, hay que olvidarse. Pasa que hay unos que les gusta vender muchos botes de humo. Entonces, sí vamos a ganar algún partido, puede ser. Ojalá se pueda contar ya en noviembre con los otros jugadores. Se va a ganar algún partido, se van a perder otros. Pero el de Ecuador yo no lo veo tan sencillo por el tema de la fortaleza física del jugador ecuatoriano. Ecuador ha crecido mucho en la parte física, porque los futbolísticos siempre lo tuvieron, pero ahora tiene estos jugadores que parecen un tren y te llevan por delante, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que ver entonces, ya no está Mejía, quizás cómo termine de recuperarse el Brujo, lo de Tomás Rincón, saber si Aristigueta se puede contar con Aristigueta, Eric. O sea, depende de estas horas que están pasando, Leo González con qué pieza va a poder contar, y que al fin y al cabo el planteamiento contra Ecuador no es el mismo que contra Brasil, y que en eso imagino que ya debe estar trabajando, pero más que todo es la serenidad, la tranquilidad para tener el balón, porque lo que le hizo daño a Brasil ayer fue cuando Venezuela tuvo la pelota. Tuvo una jugada que lo que le faltó fue terminar en gol en el primer tiempo, creo que hubo 18 o 20 toques, y los brasileños lo que hacían era mirar la pelota. Entonces, mientras no se tenga el balón, para Venezuela es muy difícil poder contrarrestar al rival. La zona defensiva, especialmente la parte central, cada partido es un problema. Yo creo que ayer escribía alguien lo de Sorte, ¿no? Porque si no es Osorio, es Chancellor, si no es Chancellor, ahora es Mejía, Villanueva. O sea, esa parte central defensiva es la que más ha sufrido con el tema de las lesiones. Sí, desde hace muchos años que Venezuela no pega nada. Ahora mismo, con este muchacho que tiene de central, pero de resto nada, ¿no, Ramón Toni? Pero Ferraresi que ya Ferraresi para mí está más que afianzado. El otro es Osorio, lamentablemente Osorio, incluso hace unos días me escribí con él, está todavía en terapia. Para mí es el otro. Yo quisiera ver jugando a Osorio y a Ferraresi, ahora sea ya para noviembre. Sí. Que me parece en este momento son los que están más solventes en cuanto a sus condiciones. Lógicamente, ahora Osorio tiene que estar en un proceso de recuperación, de adaptación, entonces de repente para noviembre todavía no llega, o por lo menos con las condiciones que debería estar. Sí, igual yo creo que también Wilker Ángel por ahí también se ha perdido bastante, se le ha perdido la pista, ha bajado mucho el nivel. No sé qué ha pasado con Wilker, pero no es el Wilker de años atrás. Sí, bueno, y fíjate que ya todo cambió de liga, ha tenido problemas de lesiones, y por el momento está apeado, ¿no?, de la selección. Yo creo que este grupo con el que tienen que contar, me imagino que cuando pueda aparecer Osorio, que aparece Joseph o Salomón Rondón, pues ya a nivel de ataque. El problema de nosotros es cuando el rival nos ataca y si en defensa no estamos
posicionados, pues siempre se va a sufrir mucho. Porque el problema no es en el arco tenemos, gracias a Dios, jugadores importantes, Fariñez, Graterol, Romo, Romero, esa parte, Mataron a ayer por Graterol, ejemplo, por cierto, muchos periodistas leí en Twitter que estaban matando a Graterol por el partido de ayer. no, pero es que eso, pero saben que ese es el hobby nacional. Ese es el hobby nacional. Hubiésemos ganado 1-0, ese es el arquero que te necesitamos. No, porque tú te pones a revisar y no tiene, porque incluso en la jugada esa del rebote de él es una pelota que primero cruzó el área, había como 500 piernas. Sí. Y uno tiene que entender que Graterol se vio la pelota encima y lamentablemente su rechace salió hacia el medio, eso es otra cosa. Pero igual en el penalti había 4 defensores venezolanos y un solo atacante brasileño que fue el que hizo el contacto con la pelota. Entonces que después hubo el penal. Exacto. Pero siempre se achaca de una vez el tema del arquero, que es la posición más difícil en el fútbol, que siempre está lleno de ingratitud. Pero para mí Graterol ayer no tuvo absolutamente nada que ver con que se haya perdido con Brasil 3-1. Estamos de acuerdo. No, Ramón. El otro jugador perdona César, el otro jugador que les estaba diciendo no era el mago, era Eduard Bello. Ah, Bello. Eduard Bello fue el que entró, claro. Juego muy discreto ayer. Sí. Contra Paraguay, a ese me refería yo, que entró, pero de verdad. Sí. Dime, César. Sí. Lo que pasa es que ya cuando entró estaban las papas calientes ya. No. Es verdad. No, Ramón, que lo que quería acotar con el tema de la defensa es que tiene tiempo la selección, que no tiene una pareja de centrales bien establecida como lo fue Rey Vizcarrondo, claro, o como lo fue... Ese es el problema. Como Rey. Entonces siempre hay uno que se mantiene y otro que no. Y la pareja de centrales es como un matrimonio. Lo hablamos con el jugador como que tuvimos. Con Roga. Con Roga, hay mucha comunicación. Los movimientos, claro. Yo te cubro y todo eso. Entonces, ese central es un dolor de cabeza, porque ya los laterales los establecimos y Ferraresi se afianza allí. Pero es importante conseguir ese. Y por último, el tema de los gurús. O sea, definitivamente desde que nació el boom vinotinto de un tiempo para acá con el tema de las redes sociales, hay muchos periodistas o pseudoperiodistas o bloggers que se creen gurús del fútbol. Y el fútbol hay que mirarlo con pinzas de distintas ópticas. Y sobre todo en jugadas, que venía antes, que venía después, y ver la repetición muchas veces para antes de dispararle con un dardo al jugador. Sí, fíjate que ayer yo estaba viendo el juego por una cuenta en YouTube y leía por momentos lo que escribían, que lógicamente, lamentablemente al fanático hay que aceptarle todo, porque es fanático. La palabra lo encierra todo. Fanático en todo, en la religión, en la política, en el deporte, en lo que sea, es dañino, es malo, porque no piensa, actúa sin pensar, escribe sin pensar. Pero yo lo que censuro a veces es cuando algunos amigos comunicadores caen en el mismo juego, porque todos están pensando con la bilis, están pensando con el corazón, no están pensando con la razón. No se quitan la camiseta. O actuando con la razón. No, que la camiseta la tenemos todos, la Vinotinto, pero hay que saber poner los pies donde tiene que ser y pensar que uno tiene el que está en un medio de comunicación es para educar, no para terminar de formar el desorden. Hay que explicar, si tal jugador no hizo esto, por ejemplo. Estamos claros el tema de Córdoba, que con la selección de mayores no ha dado resultados, pero no por eso vamos a empezar a insultarlo. Hay muchos jugadores que son jugadores de clubes y no son de selecciones. Escucha, eso pasa normalmente. Y tocas un tema muy importante. O sea, a veces olvidamos que también el jugador es una persona, es un ser humano. Y por más que es un ser humano. Y por más que sea, es como nosotros en la parte laboral, en el trabajo, tenemos días buenos, días malos, o en la vida, tenemos días malos, días buenos. El jugador es tal cual, lo mismo. Y son seres humanos. Y a veces, como fanáticos, olvidamos esa parte. No se les perdona nada. Exacto. No se les perdona nada, absolutamente. Exacto. No, y también hay jugadores que son de selección y no de club, como James en Colombia. También. Sí, ha pasado. Los clubes no juegan nada, pero en la selección se tiran unos juegazos, sí. Pero mira, en Argentina 78 pasó con Tarantini. Tarantini, lateral argentino, él tenía casi como un año que no estaba jugando en ningún equipo, lo que hacía era entrenar en el barrio, y lo llamó Menotti, titular lateral zurdo de Argentina, y quedaron campeones del mundo. O sea, esos son casos muy puntuales, pero sí sucede. Y pasa también con el tema de nosotros, de jugadores que de repente en su club no tenían mucha actividad. Bueno, Rincón pasó un tiempo también que no estuvo jugando,
y lo llamaban a la selección y era el mejor. O sea, Claro. eso pasa, porque a veces la selección motiva más, pero a algunos en vez de motivarlos, les pesa, ¿no? El defender la camiseta. Pasa mucho. César. No, Ramón, pienso que para concluir, Ramón, pienso que hay talento en la selección, se debe establecer un Sí, plan y sobre todo seguir con el cambio generacional. Es importante un cambio generacional que se vio eso hay que truncado hacerlo. con Dudamel y San Vicente por las situaciones ya establecidas y sobre todo establecer una línea de juego. Me gusta lo que ha planteado Leonardo González en estos 4 juegos, ese juego ofensivo, de achique, de presión, de ir hacia Sí. adelante. Lamentablemente las lesiones y los infortunios y las expulsiones han hecho cambiar el plan inicial, pero bueno, esperemos que contra Ecuador se vea la misma versión y sobre todo que se siga afianzando ese estilo de juego. No, es que tú ves la Sí, yo alineación creo que ya ayer. Leo, Tú ves la alineación. ¿cómo? Ajá, Dime. dime, Ramón. No, 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 lo que ibas a decir tú, No, de la que tú alineación de ves la ayer. alineación de Venezuela y por lo menos de la mitad hacia arriba tienes al Brujo Martínez que se echó un partidazo, a Tomasito Rincón. Y delante de Tomás Rincón y el Brujo Martínez tienes un tridente como Machís, Soteldo y el mismo Peñaranda. Y luego arriba Eric Ramírez, que Sí, Eric Ramírez para claro. mí es un jugador. Y tenía tiempo que no había un delantero como él, ¿no? Un delantero que no solo es meterle ya, o sea, pisa el balón, tiene Tiene táctica, o buenos sea, movimientos. tiene muy Se buen mueve bien alrededor movimiento. del área. Sí, sí, Claro, sí. sí, sí. Y estamos Y hablando de fíjate la... que también otra cosa, aquí Dime. nosotros hemos hablado mucho del temor de que la Vinotinto juegue solamente con 2 volantes. Normalmente hay quienes se inclinan más en que se juegue con 3 volantes de primera línea y después de ahí para arriba se trata de armar porque siempre se piensa muy a la defensiva. Leo se atrevió, ayer solamente con el Brujo y con Tomás, aunque lógicamente la presencia de Machís y de Peñaranda que subían y bajaban, también le cerraban el terreno a Brasil y su teldo libre. Entonces ya se consiguió una fórmula para que funcione también con el doble 5 y después ya los demás haciendo su trabajo de mitad de cancha hacia arriba. Ramón, esto es trabajo, constancia, dedicación y vuelvo y repito, hay que creer, si tenemos ahora el Leo González, dejarlo trabajar, dejarlo que consolide un grupo para terminar las eliminatorias lo mejor posible. Lo que pasa es que con las selecciones hay poco tiempo para trabajar, Claro, estemos claros. Y ahora se juega el domingo, se juega después a mitad de semana y se va cada quien a su equipo. Entonces, como el jugador venezolano todavía no tiene una idea clara de a qué jugamos, porque incluso en el torneo local se ve cada cosa, y entonces es diferente. Dicen, no, pero los brasileños, los argentinos, los uruguayos también les pasa así, pero ellos saben de memoria cómo juegan toda la vida. En Venezuela no. El fútbol venezolano ha sido un caso diferente. Entonces, al seleccionador nacional, hoy es Leo, mañana es Pablito, Juancito, no tienen tiempo para trabajar, sino para ir afianzando ideas. Ya depende de que la capacidad del jugador esté con la posibilidad de asimilar lo que el seleccionador quiere, que fue por lo menos lo que se vio ayer en Brasil en el primer tiempo. tal cual, Ramón. Y César, ¿No? Agradecerle a Ramón la invitación. Espero tener más adelante del programa para hablar de Táchira en el hexagonal, porque sé que sigue a Táchira, sobre todo por William Mendoza y en los Los sigo a Corona. todos. Sí. Los sigo a todos. Tengo la suerte de que aquí puedo ver los partidos igualmente y entonces pues estoy siguiendo el fútbol nacional lo más que puedo. qué Lo que pasa es que a bueno. veces el horario también es complicado. Los partidos de las 8 de la noche ya aquí hay que echar un madrugonazo y entonces no siempre está uno en la disposición. Eso nos jode, Ramón. A mí Sí. me jode muchísimo, muchísimo, Sí, porque si al otro día sí, tengo. Yo me acosté ayer, por lo menos esta madrugada, a las 3, 4 de la mañana, terminé de ver el juego, grabé algunas sí. cosas, las envié a César y tal, y nada, y a dormir porque el otro día tienes que madrugar, levantar y trabajar, y te quedas jodido. Claro. Sí. Fuerte el cambio de horario, sí. Que eso es otro tema que normalmente no se toca. El jugador no solamente tiempo de trabajo no tiene. Tú sabes, Leo, porque estás fuera del país, lo que cuesta adaptarse al Oh, cambio del horario. a mí me tocó 15 días, me costó. No, Mira, mire, y no solamente el sueño, es que no es el sueño, es la parte digestiva, los Todo, horarios de comida, o sea, todo todo, cambia. sí. todo. Es muy Bueno, Ramón, jodido. yo tuve mis últimas vacaciones fueron por España y por Italia y cuando regresé aquí a Venezuela tenía todo rodado, o sea, a las 12 no tenía hambre, pero Claro, anoche claro, tampoco dormía, y duré como 15 días, o sea, sí, medio me estaba claro. adaptando al final de mi travesía ya al horario del cambio de horario y ya tenía que regresarme, y cuando me regresé parecía un zombie en la noche en la madrugada y al desayunar no tenía hambre, al almorzar no tenía hambre. Por Así eso es pasa. tan importante, especialmente en las selecciones, porque los equipos sabemos que existe, el psicólogo, el psicólogo que trabaje con el jugador, que lo ambiente rápidamente,
que le encamine cómo adaptarse rápidamente. Lamentablemente en Sudamérica todos lo sufren. Lo que pasa es que, repito, los países que ya son grandes en el fútbol, eso pasa por debajo de la mesa, pero el caso de Venezuela, bueno, Bolivia no tiene casi jugadores por fuera, pero sí le pasa a Perú, le pasa a otros. Fíjate en Chile lo que está sufriendo, y en parte de no haber un cambio generacional está el tema de la adaptación a que estoy en Europa, mañana estoy otra vez en Sudamérica, después regreso a Europa otra vez, y era lo que reclamaban los equipos en Europa. Lo que cuesta otra vez recuperar al jugador para que juegue conmigo. Estamos de acuerdo. Ramón, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. De mi parte, nada, agradecerte muchísimo, compartir con nosotros este rato ameno de hablar de fútbol un poquito, de recibir de tus conocimientos, toda una vida en el medio y nada, de ti pues aprender muchísimo y aprovechamos al máximo esta entrevista. Muchas gracias, Ramón. Más allá de una entrevista, es un conversatorio, diría Napo Centeno, que también lo tuvimos aquí con nosotros. Gran personaje, Napoleón, buen amigo. Con Napo Centeno la pasamos, duramos 2 horas hablando con Napo Centeno y nos quedó para hacer 2 libros más de los que ya está haciendo. Queda mucha tela por cortar. No, agradecerles a ustedes, me contenta en este momento, pues que aparte de compartir con mi familia, pues a nivel deportivo, futbolístico, apenas estoy poco a poco haciendo contactos y conociendo gente, pero por lo menos ya con amigos como ustedes de Venezuela, hablar del fútbol, conversar siempre a la orden y deseando que alguna vez levantemos cabeza, ¿no? Que creo que es lo que todos queremos en alguna oportunidad. Así es, Ramón. Muchas gracias, César. Gracias, Ramón. Gracias, Leonardo. Excelente programa, mucho aprendizaje y hasta el próximo Bar Sport. Vale, nos vemos, se cuidan.